Bienvenidos. En esta mesa hay 4 ponentes registrados. Vamos a empezar con los que hasta ahora están. Voy a seguir el orden establecido en el programa. Vamos a empezar con la ponencia, entonces, de Lorkin Castañeda Vadillo. Ella es una mujer lesbiana y feminista y es defensora de los derechos humanos. Estudió psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó un máster en políticas públicas contra la desigualdad en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el CIESAS. También realizó la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es impulsora de la reforma de matrimonio civil igualitario en 2009 ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la 5ª legislatura y de su defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del reconocimiento de seguridad social ante el IMSS y el ISSSTE. Impulsó el matrimonio igualitario en Coahuila, Michoacán, Morelos y Campeche. Participó en el grupo redactor que asesoró al jefe de gobierno para redactar el borrador de la Constitución de la Ciudad de México. Participó en la Comisión Carta de Derechos, promoviendo el reconocimiento de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, identidad, familias, personas LGBTI, matrimonio igualitario, entre otros derechos de democracia y participación ciudadana. Integró el grupo de líderes políticos LGBTI de América Latina. Participó en la primera sesión interparlamentaria LGBTIQ en el Parlamento Europeo durante el World Pride Madrid. Actualmente es diputada constituyente de la Ciudad de México. Cada participante tendrá 15 minutos. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, muy buen día. Agradezco mucho la invitación a este congreso. Me parece que es un foro muy interesante y les voy a dar algunas de las razones por qué acepté esta participación. La pregunta que detona esta mesa es si la democracia liberal es un espacio para las diversidades. Y bueno, eso, antes que responder sí o no, me voy a dar el permiso de hacer una serie de exposiciones y entre esta breve narración les iré dejando saber cuál es mi respuesta a esta provocación que tendríamos que tener permanentemente en el diálogo nacional. La realidad es que los derechos son construidos por las sociedades y las sociedades a su vez son conformadas por personas. De tal forma que resulta totalmente ilícito, inmoral, que una persona servidora pública, que un representante popular niegue algún derecho a las personas argumentando algún vacío en la ley. Eso es totalmente inaceptable. Les diré que en la Constitución política mexicana hubo una reforma en 2011, una gran reforma en materia de derechos humanos para incluir y considerar distintas características que, aunque resultan obvias en nuestra sociedad, pues la realidad es que se convierten en la mayoría de los casos en limitantes. Y entre estas características que fueron incluidas está, por supuesto, todos los derechos humanos, el principio de igualdad, de no discriminación y con esto reconocer, por supuesto, a las personas con discapacidad, personas migrantes, la preferencia sexual, en fin, una serie de realidades que no es que hubieran nacido, no hubieran aparecido en ese momento, sino que históricamente habían sido ignoradas, habían sido silenciadas y que esto lo único que ocasiona es que como sociedad haya una polarización, haya una vulneración de los derechos. Me parece
muy importante recordar que cuando un caso es dado a conocer en la sociedad, muchos más casos son identificados y se convierte en una causa. Traeré a la mesa un ejemplo muy reciente que es el de Me Too en Estados Unidos, en donde una actriz denuncia a un productor y al hacerlo público, después de tantos años de silencio y de miedo, al hacerlo público, muchas otras compañeras comienzan a decir, a mí también. Y esto se convierte en una cascada que llega a las redes sociales, en donde muchas mujeres comenzamos a decir, a mí también. Y empezamos a salir de ese silencio y eso se convierte medianamente en un movimiento que nos hace coincidir. Este es el caso en el que yo participo. Yo soy lesbiana, nací, crecí en esta sociedad en la que, bueno, mi familia, una familia tradicional, conservadora, como quedan muy pocas seguramente, pues a mí me educó con esos parámetros de ser mujer, ¿no? Anhelando casarme, tener hijos, en fin, una serie de criterios que pues son una ecuación muy simple, porque sabemos a dónde vamos, ¿no? No tenemos que desafiar al derecho, no tenemos que cuestionar a la sociedad si seguimos al pie de la letra esos encargos sociales. Y bueno, yo en una de esas, desbalagada, me enamoré de una mujer. Y entonces eso me colocó en la situación de tener que cuestionar a la sociedad y tener que cuestionarme frente al derecho. Les diré que hace 14 años comencé una relación con Judith y que en aquel momento, bueno, pues era algo muy lindo, comenzamos a vivir juntas, hasta el momento en el que pasó 1 año y medio, un día llega Judith, me encuentra muy grave, me encuentra inconsciente y me tiene que llevar al hospital. No crean que me llevó a un servicio de asistencia pública, en donde estuviera rebasado el servicio, me llevó a un hospital privado, en donde al momento de recibirme en emergencias, le dijeron, ¿qué es de usted? Y ella dijo, soy su pareja. ¿Ok? Estamos hablando hace 12 años. ¿Ok? Usted no puede hacerse cargo de las decisiones médicas que ella requiera. Usted debe dejar un voucher abierto para que sí se haga responsable de los gastos médicos. Tiene que venir su mamá, su papá o sus hermanas a tomar decisiones por ellas. Y eso tiene mucho sentido, excepto que para mí no había nadie más cercano como familia que Judith. Les diré que que de mi familia de sangre, el que llegó más pronto lo hizo 6 horas después y fue mi papá. 6 horas después. Claramente no había nadie más que pudiera tutelarme y que fuera mi familia más cercana que ella. Y eso, al salir del hospital, nos colocó frente a la realidad de qué vamos a hacer. Estamos desprotegidas ante la ley, porque además deben ustedes saber cómo se garantiza en México que se respetan los derechos humanos. En la medida en la que no despiden a una persona por ser homosexual, en la medida en la que no le niegan el servicio de salud a una persona por ser transexual, en la medida en la que no le restringen los derechos de filiación a una madre por ser lesbiana. En esa medida es que comprobamos que esta es una sociedad que está cumpliendo con el principio de igualdad y de no discriminación, pero no es nuestro caso. Sin haber constatado el vacío de leyes, pues la realidad es que creíamos que todo era un idilio. Y entonces tuvimos que sumarnos a un montón de organizaciones y a un montón de compañeras activistas, compañeras y compañeros que estaban en esta ruta y comenzar a construir todo eso que nos hacía falta. Por ser
una mesa de buenas prácticas, colocaré aquí dos temas que han sido eje fundamental para el diseño de políticas públicas, para las legislaciones y para comenzar la transformación en nuestro país. Diré matrimonio civil igualitario. Ahora se habla con mucha más frecuencia de este derecho, incluso llega a la frivolidad. A ver, claramente en 2009 no había cientos ni miles de lesbianas y homosexuales que dijéramos, queremos casarnos. No, no era esa la lógica. El matrimonio no lo estábamos buscando porque nos urgiera casarnos. Lo estábamos buscando porque es un derecho que garantizaba la igualdad y que en todo caso garantizaba sí el derecho de las personas a decidir si quieren o no casarse, si quieren o no vivir en concubinato, y que la ley nos proteja sin distingos. En aquel momento escuchábamos en lugar de argumentos prejuicios, y no estamos lejos de ello. Decían que se casen pero que no adopten, porque los niños qué culpa tienen. Y entonces comenzaron a colocar el tema de la adopción sobre la mesa como si fuera un tema aparte del matrimonio. Es decir, yo jamás escuché que alguien dijera, quiero el matrimonio civil y la adopción y los derechos de filiación y la seguridad social. No, claramente el tema del matrimonio es un tema paraguas que da paso a una serie de derechos que están contenidos. Sin embargo, en la práctica, o sea, en la realidad, cuando tú te presentas en una ventanilla y no te limitan los derechos, no te das cuenta lo complicado que es obtenerlos. Finalmente llegamos a la legislación el 21 de diciembre de 2009, y siempre digo la fecha, y siempre me lleno de alegría de decir que esta es la primera ciudad en América Latina en reconocer el matrimonio civil igualitario. Con ello dimos un avance enorme y permitió que se detonara una discusión a nivel nacional respecto de la desigualdad que prevalecía en nuestros derechos. Sin embargo, la alegría se transformó en una tensa calma, porque al momento de entrar, de haber sido publicada un 28 de diciembre de 2009, fue 3 semanas después, fue promovida una acción de inconstitucionalidad por la Procuraduría General de la República. Es decir, la Defensoría del Pueblo volcada en contra del pueblo para escamotear los derechos. Esa es la definición. Y entonces llega finalmente a la Suprema Corte de Justicia, en donde el ministro Valls hace un razonamiento, hace una tesis, y esa tesis, que es la 2/2010, da certeza de que el matrimonio civil es constitucional para 2 personas del mismo sexo, que definir al matrimonio como la unión exclusivamente de un hombre con una mujer y con fines de procreación es totalmente inconstitucional. Y aquí tenemos 2 ecuaciones importantes, es entre un hombre y una mujer únicamente y con fines de procreación, es decir, aquellos matrimonios que no garanticen la procreación no serían reconocidos. Es decir, una pareja de un hombre y una mujer que claramente dice yo no quiero ser mamá, yo no quiero tener hijos, ese no puede ser un matrimonio. No, perdón, a ver, es una sociedad tradicional, no vamos a salir con eso a estas alturas. Y entonces, esto hizo que hubiera una discusión en todo el país respecto de qué es el matrimonio y qué es además una tradición y qué es un derecho. Finalmente esa resolución
nos dio claridad respecto de que las familias no pueden estar solamente conformadas por un hombre y una mujer que procrean entre sí, que las familias tienen una composición plural y que esa pluralidad debe ser reconocida en igualdad de derechos. Además de esto, dice que al reconocer el matrimonio civil en condiciones de igualdad a parejas del mismo sexo, se garantiza la dignidad, se reconocen los derechos humanos y se garantiza la Constitución política mexicana. Sin embargo, ese no ha sido el criterio de 17 estados de la República. La misma Suprema Corte de Justicia hizo una jurisprudencia 43-2015, en 2015 evidentemente, con estos criterios, y aún así el matrimonio está lejos de ser una realidad, solo lo hay en 15 de 32 estados de la República. Así como el tema de la identidad a personas trans, que solamente es posible en 3 de 32 estados de la República. Cuando nos dicen los candidatos, las candidatas, que estos son temas pues que ya están en la legislación, que los hemos avanzado, yo quisiera que se pusieran en nuestros zapatos. Yo quisiera que alguna de las candidatas o alguno de los candidatos intentara garantizarle derechos a su familia en Oaxaca, en Chiapas, en Sonora, en donde a las familias les hacen correr una ruta paralela diciendo que mediante un amparo les será garantizado. Y el amparo va con costo y contratiempo de nuestra dignidad. Concluyo diciendo que en esta lógica de avance y teniendo la certeza de la constitucionalidad, avanzamos como si fuéramos laboratorios con pies, en una ecuación de ir ventanilla tras ventanilla a ver qué nos garantizan y a ver qué nos falta. Ese es el caso de la seguridad social, en donde en 2009 yo me presenté a dar de alta a mi esposa en el IMSS para que pudiera compartir la seguridad con ella y cumpliendo con todos los requisitos. Esto tardó 9 meses en que nos fuera reconocido, cuando a cualquier pareja heterosexual que lleva los requisitos le hubiera sido garantizado en una ventanilla en 15 minutos. Y tuvo que pasar por un amparo y tuvimos que llegar al CONAPRED, y CONAPRED tuvo que emitir una resolución por disposición que, por cierto, se negaron a acatar en un plazo aproximado de 2 años. Si me preguntan si la democracia liberal es un espacio para la diversidad, yo diría sí, cuando hay responsabilidad por parte de quienes nos representan. Sí, cuando hay capacitación, sensibilización y responsabilidad a las personas servidoras públicas. La realidad es que en estos casos en los que les he narrado, que son decenas de personas, que son centenas de personas en todo el país, la realidad es que no ha habido una sola persona sancionada. Y en el tránsito han muerto compañeras y compañeros, y no ha habido una sola persona sancionada. Aún está por construirse un marco normativo que garantice la igualdad. Y lo que sí tenemos es valientes candidatos que a roncopecho se atreven a polarizar a la sociedad y a comprometer agendas contra derechos cuando nuestra Constitución política de la Ciudad de México está a punto de entrar en vigor. La realidad es que tenemos la posibilidad, sí, como sociedad civil, de organizarnos y de hacer una exigencia al más alto nivel con estos mecanismos de gobierno abierto, de parlamento abierto, y de formar parte de esas mesas de toma de decisión. No son los temas de las lesbianas
los gays, las personas transexuales, transgénero, travestis, las personas intersexuales, no son temas aislados, son temas de democracia que exigen que como sociedad nos volquemos a cerrar filas y a construirlos en conjunto. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente ponencia de Gloria Virginia Davenport Fentanes. Es una mujer transexual, periodista, fotógrafa y escritora. Fue la primera persona transexual en ser funcionaria federal en México al incorporarse al CENSIDA en el año 2006. En 2007 recibió el Premio Internacional Héroes de la Comunidad, otorgado por organizaciones de derechos humanos, diversidad sexual y lucha contra el VIH-Sida de Los Ángeles, California. Fue candidata a diputada y coordinadora nacional de asuntos transgénero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Social Demócrata y asesora en las reformas a la Ley del Registro Civil y a la Ley de Salud de la Ciudad de México. Para la ciudadanía de las personas transgénero, En 2012, junto con la activista Diana Sánchez Barrios, crearon la Dirección de Diversidad de Prodiana, Asociación Civil, espacio desde donde juntas impulsaron los trabajos de la reforma al registro civil para la rectificación del acta de nacimiento para personas travestis, transgénero y transexuales a través de un trámite administrativo. Es coautora de la Iniciativa Ciudadana para la creación del Instituto de Diversidad Sexual y Género. Desde 2016 es integrante fundadora de la colectiva Las Constituyentes Ciudad de México Feministas. En febrero de 2017 publicó su primer libro, Periodismo contra la Transfobia, que rescata la vida de 20 personas trans desde una perspectiva humana y no victimista. Actualmente se desempeña como coordinadora general del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas, MFMD. Bienvenida, muchas gracias. Es un poco difícil poder compactar la historia de una nueva población que está empezando a emerger a nivel democrático en tan solo 15 minutos. Quisiera antes que nada hacer 3 dedicatorias de esta ponencia. Yo estudié aquí hace 2005, bueno, fue en 2005, hace ya bastantes años, ya no me acuerdo cuántos, ni me quiero acordar, pero logré dar clases aquí en la UNAM gracias a una gran mujer que fue mi mentora, que fue mi mejor amiga y que yo sé que está presente aquí en mis palabras, que es la maestra Virginia Jaramillo. También quiero dedicar esto a Agnes Torres, que estuvo peleando por el derecho a la identidad de las personas trans, y a mis queridas hermanas Indira Sandoval, que peleó con nosotras derecho a las 3 poblaciones trans en la Constitución, a Mónica Pedrosa y a Rosa María Cabrera Lotfe, que escribieron junto conmigo la iniciativa ciudadana que nos permitió entrar a la Constitución, y también a la compañera de Nueva Uranga, que ha estado muy cercana en todo este proceso. Para comenzar, en 1973 aproximadamente, Lou Reed escribió una frase de una canción tratando de interpretar la vida de Candy Darling. Candy Darling fue la única musa trans que tuvo Warhol, y resumió el momento de dolor de Candy Darling con una frase de la canción Candy 6 que dice: me pregunto qué es lo que se ve, qué es lo que yo vería si yo pudiera estar afuera de mí. Las personas trans muchas veces nos hemos concebido hacia adentro, no socialmente. Las personas trans hemos sido invisibilizadas históricamente hasta, podríamos decir, 2008 y 2014. Hay una frase que tomamos mucho las mujeres transfeministas en este momento, tomada de Kate Millett: lo que no se nombra no existe.
Y en este momento que estamos hablando de procesos democráticos, por primera vez en la historia de nuestro país, gracias al movimiento de sociedad civil y al movimiento feminista, vamos a poder participar en un proceso electoral. Hay un protocolo del INE que fue construido, que fue creado desde sociedad civil y que por primera vez en nuestro país nos va a permitir votar en todo el territorio nacional con el tema de la expresión de género. Lo cual, bueno, pues es un avance democrático, pero es un avance que no nos deja completamente satisfechas porque, por un lado, vemos cómo tenemos ya en este momento la posibilidad de participar en elegir a un mandatario, y por otro lado vemos estas prácticas de inercia que se dan por parte de los partidos políticos. Recordemos que tanto el PRD con su alianza como Nueva Alianza postularon en Oaxaca a 12 hombres cisgénero, que de repente se les ocurrió que eran mujeres para poder tomar los espacios que les correspondían a mujeres y a mujeres trans y a mujeres cisgénero. Antier tuvimos yo formo parte de la Comisión Permanente de Género y No Discriminación del INE, y nos enteramos que el Tribunal Electoral validó 2 candidaturas de estos hombres heterosexuales cisgénero como mujeres. ¿Saben el efecto que eso nos produce? O sea, vemos cómo parece que diéramos un paso y nos jalan hacia atrás. Y aún así vamos a seguir avanzando. Cada vez que se da un incidente como la percepción social cambia. Lo que no se nombra no existe, nos diría Kate Millett. El problema aquí también está en que no solo lo que no se nombra no existe, también existimos en cómo nos nombramos. Más allá de todas estas visiones o interpretaciones de la otredad que nos podría llevar a un debate padrísimo sobre las visiones de Baudelaire, Baudelaire también es interesante, pero Jean Baudelaire tiene un trabajo muy interesante sobre la otredad. Y estamos viendo cómo nos están definiendo desde esas otredades. Vamos a ir a las elecciones. En este evento esta reunión de antier, se decía que, por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, todavía el personal del INE que fue capacitado seguía insistiendo en que nosotras éramos personas enfermas, que cómo en un momento dado se podía aplicar precisamente el protocolo para la votación de las personas trans si éramos enfermas. Y esto, curiosamente, no solamente venía de la ultraderecha, sino venía de algunos compañeros gays también. Y por ahí empezamos. Ha tenido que darse una recomposición al interior del movimiento trans. Ha tenido que darse un intento de obtener una autonomía de lo que ha venido siendo el movimiento lésbico, gay y bisexual, desde una autorrevisión de hacia dónde nos estamos dirigiendo, cómo hemos sido colonizadas y colonizados. Y nos hemos dado cuenta que al menos en este momento, históricamente, nuestra mejor alianza es el feminismo. Y aquí hablo, el feminismo, sabemos que hay muchas corrientes de feminismo, me refiero al feminismo interseccional. Este feminismo que en un momento dado es representado por Lorde, por ejemplo, las teorías de Lorde, pero que nos permiten también en un momento dado salirnos de estos espacios de privilegio que tradicionalmente han manejado el feminismo y que se dirige al feminismo de congresos, feminismo de mujeres blancas, de privilegiadas, y que no baja, por ejemplo, a las poblaciones de mujeres, que es donde está realmente la necesidad. Mujeres afrodescendientes, por ejemplo, mujeres en situación de precariedad, mujeres con alguna discapacidad y en especial mujeres trans. Hay todavía un debate muy fuerte, muy largo, que nos llevó incluso a que cuando se crea esta colectiva, las constituyentes CDMX feministas, que reivindicamos el derecho de la participación ciudadana, nos damos cuenta que hace falta incluir las 3 poblaciones trans en la Constitución de la Ciudad de México.
hay un cisma, digamos, entre las relaciones de la población trans con la población lésbica. Algunas compañeras de salud que forman parte de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, que es una organización neoliberal muy fuerte, que no incluye a las personas trans al mismo nivel que las lesbianas y los gays, juntan más de 20,000 firmas para que fuéramos eliminadas. Pero, en fin, logramos entrar. ¿Cuál es la importancia de que estemos 3 poblaciones trans en la Constitución? Vamos a entrar ahorita a un proceso de generación de leyes secundarias. Y el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México es el único en todo el mundo que reconoce a nivel constitucional 3 poblaciones trans: travesti, transgénero y transexual. ¿Cuál es la necesidad de que existan estas 3 poblaciones? Que a través de estas 3 poblaciones se está trasladando aquel postulado del feminismo, que es el derecho a la decisión de nuestros cuerpos, a la libre autodeterminación de nuestros cuerpos, por un lado, más allá de la cuestión del libre desarrollo de las personas. Cuando hablamos de que hay una población transgénero y una población transexual, estamos hablando del derecho de una población, que es la transgénero, a mantener su anatomía de origen tal y como está. Es la aplicación directa de estos conceptos que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, directamente en el segundo sexo de Simone de Beauvoir, cuando se refiere al género como una construcción sociocultural. Y cuando hablamos de la población transexual, es aquella población trans que tiene y desea genuinamente, según sus derechos, hacer las modificaciones anatómicas que requiera. Entonces estamos hablando que a través de estas 3 poblaciones se está garantizando el derecho a la libre autodeterminación de nuestros cuerpos, ¿no? Y el derecho a la expresión de género que aplicaría con las personas, lo estamos viendo, en es que me cuesta trabajo apretar el botón. Ah, se queda apretado, qué bien, yo pensé que tenía que estar así. No soy de esta generación, sorry. Bueno, regresemos al punto. Entonces, la población travesti es lo que está viendo reflejado en este momento en este proyecto del INE. Estamos viendo cómo una de las 3 T's ya está generando políticas públicas. El camino es largo, es difícil por estas resistencias que les estoy comentando. Por ejemplo, en Argentina, que lleva un paso muy similar al de México, se acaba de lograr el aborto. Y surge un debate muy fuerte, no sé si algunas compañeras lo han visto, desde esta corriente del feminismo transfóbico TERF. Los hombres trans que pasan de mujeres a hombre exigen también que ellos puedan tener derecho al aborto. Finalmente son personas que tienen una biología que les permite gestar. Entonces ellos dicen, somos personas gestantes. Y dicen ellos, pues si en un momento dado se menciona a las mujeres, también tiene que mencionarse a las personas gestantes, que es algo que ya se veía en el Reino Unido, ¿no? Y hay todo un problema fuertísimo de que hay personas que dicen que no, y que no pueden pasar como personas gestantes, que tiene que ser solo para mujeres, cosas absurdas, digamos, ¿no? Lo más curioso es que ese debate lo vamos a empezar a tener en unos meses aquí en México. Cuando empiece ya el proceso de las leyes secundarias, vamos a exigir también que los hombres transexuales sean mencionados en los espacios de interrupción legal del embarazo o de aborto, pero también que sean mencionados en lo que viene siendo el derecho a la anticoncepción, que también tiene que hablarse de la violación de personas, de hombres trans también. Y aquí va a ser algo muy interesante, que va a tener que ver con la propia socialización en los hospitales públicos, porque de repente van a llegar hombres trans, tal vez con barba, tal vez con bigote, y van a tener que ir a parir justamente en las mismas instalaciones en las cuales mujeres cisgénero, heterosexuales lo van a hacer. Entonces nos damos cuenta cómo estamos ante una nueva revolución trans, que se está dando, repito, desde sociedad civil. Eso hay que dejarlo puntualizado, 1. 2, en un nuevo equilibrio social en el cual, repito, el movimiento feminista es el nuevo y el mejor aliado del mundo trans. Es el momento ya de darnos cuenta que la población trans tiene una autonomía y que esa autonomía nos va a llevar a nuevos horizontes.
El matrimonio igualitario, del que comentaba mi compañera, ha sido una batalla. Nosotros estamos yendo por una agenda mucho más amplia. Qué bueno, ya se logró, pero es patético ver que los candidatos a la presidencia siguen vinculando todo matrimonio, matrimonio, matrimonio. Por favor, no todo el mundo nos queremos casar. Habemos personas que no somos monogámicas por 3 razones. La primera no nos nace, la segunda no queremos y la tercera tampoco volvemos a querer. Así de sencillo. Ok. Gracias. En 3 minutos, aquí también me dice que son 3 minutos, perfecto, ya voy aprendiendo a manejar la tecnología. Finalmente, les digo, en este nuevo panorama, en estas nuevas definiciones, seguramente van a venir otras construcciones que van a tener que ser incluidas. Así es que si hay personas a las que les cuesta trabajo decir LGBTT, pues acostúmbrense, el alfabeto tiene 433 letras si quieren. Aquí lo que se trata es visibilizar, dar espacios, generar nuevas identidades. Y ya para ir cerrando, tocaría un punto un poco personal. Cuando yo estudié aquí en 2005, todavía no habían muchas cosas de estas, ¿no? Y era muy extraño para muchas personas de repente ver a una persona trans que de repente llegaba y por acá, ¿no? Incluso una vez alguien me preguntó si tocaba en un grupo de rock, ¿no? Dije, no, toqué hace muchos años, ¿no? Hace todavía un año estuve dando clases en trabajo social en la UNAM, aquí en la Escuela de Trabajo Social, y me tocó ver cómo ya hay estudiantes y estudiantas trans. O sea, y créanme que es una sensación muy curiosa porque es cuando digo, bueno, me tocó vivir esto. Me tocó, gracias, repito, a Virginia Jaramillo, que tuvo confianza en mí para crear esta cátedra, que la UNAM sea en este momento, creo que la única universidad en todo el país que tiene un programa de estudios que abarca a las personas trans. Y veo a estas compañeras y digo, ¿qué se sentirán? O sea, el hecho de poder salir de sus casas viviendo como mujeres, entrar a los baños sin ningún problema, socializar. Esto que finalmente a muchas no nos tocó, ¿no? Y por eso es por lo que repito y quiero cerrar mi participación otra vez con esa frase de Lou Reed cuando hablaba de Candy Darling. Candy Darling finalmente murió de cáncer por mal hormonarse. Bueno, antes de tocar el punto, les comento nada más. La salud de las personas trans está garantizada en el artículo 24, fracción 21ª, y fue un esfuerzo que se logró desde sociedad civil y curiosamente es quizás la única legislación que no patologiza a las personas trans, porque se centra en atribuciones de la Secretaría de Salud. Tratamientos hormonales, tratamientos psicoterapéuticos. Es una pena que el gobierno de la Ciudad de México insista en tener nuestros tratamientos en la clínica de VIH. Estamos estigmatizando. A través de las 3 T's vamos a lograr salir de la clínica de VIH, ya hay un ofrecimiento de Claudia Sheinbaum, y también veremos cómo desarticulamos la nueva patologización de la OMS, porque no nos han despatologizado, Nos sacaron de la caja de enfermedades mentales y nos metieron a la caja de conductas sexuales desordenadas. Por favor, eso lo hago igual que muchos heterosexuales a cada rato, ¿no? Y ya para terminar, le digo, ahora sí cierro otra vez, releyendo la visión de Lou Reed sobre Candy Darling, me gustaría saber qué es lo que se ve desde fuera de mí. Muchas gracias. Tenemos ahora la ponencia de Amarela Varela Huerta, quien es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2008 trabaja como profesora investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 1. Ha ejercido como periodista y productora de radio y televisión en el ámbito noticioso en México y como corresponsal en el extranjero. Las líneas de investigación que configuran su quehacer académico son la migración y los movimientos sociales, la interculturalidad y la comunicación. Ha publicado el libro Por el derecho a permanecer y a pertenecer, una sociología de la lucha de los migrantes.
Traficantes de Sueño, Madrid. La editorial es Traficantes de Sueño en Madrid, publicado en Madrid el 2013. Y coordinado junto con Alejandra Aquino y Fred de Cosé, un volumen colectivo llamado Desafiando Fronteras, control de la movilidad y experiencias migratorias en el contexto capitalista, por la editorial Frontera Press en Oaxaca, 2013. Ha publicado artículos académicos en revistas indexadas y de divulgación científica. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero decirles que me siento profundamente emocionada, ya haber venido, o sea, no un poco, estoy bien encabronada por lo de la situación de los niños migrantes. Espero compartir con ustedes esta mesa, pues me inspira muchísimo. Tengo mucho respeto por el trabajo de ambas y agradecerle a las compañeras de Feministas Críticas que nos hayan invitado, incluyendo el tema de la migración, que nunca se interseccionan, ¿no? Habemos muchas trabajando el tema de niñez migrante, mujeres migrantes, pero pocas veces discutimos con el movimiento feminista y las teóricas del género y las activistas, ¿no? Y para nosotras es muy inspirador porque, como dices tú, Gloria, las luchas feministas son para las luchas migrantes el sur, ¿no? Ustedes se ganaron el siglo pasado la existencia como sujetas, digamos, la viralización de que todo el mundo reconociera que son sujetas políticas y sujetos, y después han desarrollado una serie de estrategias en todos los niveles que para nosotras de veras son muy inspiradoras. Cuando muy regularmente se nos va el aliento por una serie de violencias, volvemos a las clásicas, a las feministas chicanas y a las feministas negras que hablan de su diferencia también como mujeres. Entonces, pues muchas gracias. Yo había propuesto, casi no acepto esta invitación porque me dijeron buenas prácticas, y en migración les voy a adelantar el final de la ponencia, no hay, ¿no? Entonces dije, ¿qué voy a ir yo a decir? Pero pensé que me habían invitado porque en la UACM desde el año pasado iniciamos un programa que se llama De Saberes Migrantes, Santuario Transfronterizo, para intentar incluir de una manera afectiva y efectiva a compañeras y compañeros solicitantes de asilo o ya refugiados de América Central y del Caribe, y a deportadas y deportados que tienen, además de problemas legales que ya se han ido, digamos, resolviendo con el cabildeo de las organizaciones de migrantes, pues problemas de inserción social en este país en guerra, ¿verdad? Viniendo ellos de ser continuamente producidos como criminales, ¿no? Allá donde es su lugar de origen ya, ¿no? Que es Estados Unidos. Pensé, dije, bueno, voy a hablar de eso, pero la verdad ahora quiero hablar del tema de los menores migrantes que están siendo, desde el 2016, esta situación está hipermediatizada, pero los niños y las niñas en Estados Unidos no son 2.300, son 5.000, llevan desde el 2016 siendo enjauladas, enjaulados, drogados, drogadas, pero sobre todo separadas de su comunidad, no nada más de su mamá o de su papá, sino de su comunidad de apoyo. Y en México, digamos, si en Estados Unidos se hacen esas prácticas que violan el debido proceso, el interés superior del niño, ¿no? En México tenemos a cerca de 40,000 niños encerrados en estaciones migratorias y no nos dejan entrar a las investigadoras a las estaciones migratorias. Ni siquiera podemos documentar para hipermediatizar la situación. Entonces, me parece muy importante pues partir de decir que no voy a hablar de buenas prácticas, sino de cómo imaginar de qué manera, con qué estrategias podríamos, de buenas prácticas ciudadanas, visibilizar este país frontera, este país tapón que es México, ¿no? Como ejemplo de lo que pasa. Pero sí voy a hacer una síntesis, digamos, en honor a la invitación de Jurídicas, de cuál era el nodo de la ponencia que había yo preparado. Y en el sentido de pensar la ciudadanía como una práctica de la democracia liberal en relación a la extranjería, para responder a esta desafiante pregunta de si es posible digamos, prácticas de inclusión y de equidad radical en la democracia liberal.
digamos, idílicamente sí, porque la ciudadanía es un dispositivo semántico que se ha ido engordando. Las luchas feministas son el claro ejemplo de ello, ¿no? De la ciudadanía de ser una cosa específica para varones propietarios, pues hoy va a haber ciudadanía trans, ¿no? Y eso son las luchas de las mujeres. La ciudadanía es un campo semántico y es un campo en disputa, ¿no? Se puede ir engordando, por ejemplo, podemos ir engordando esta idea del derecho a habitar la ciudad con el derecho a quedarnos, que los ecuatorianos ya lo reconocieron, no solamente reconocen el derecho a migrar de los pueblos, sino el derecho a llegar a donde se le dé la gana a los pueblos, que es el derecho a permanecer. Está en la Constitución ecuatoriana, luego el problema es la vida real, ¿no? Pero como la ciudadanía moderno-liberal también es un dispositivo legal que por naturaleza excluye. Y una de las naturalezas excluyentes de la ciudadanía es la extranjería, que es una norma que trata como diferente, radical, como, digamos, como otro perpetuo, a todo aquel que o no nació en su territorio o no tiene la nacionalidad. Eso es lo que me iba yo a clavar en 20 minutos para explicar por qué, digamos, en ejemplos como el europeo que estudié, me parece muy importante también situarme. Yo habité un cuerpo migrante durante 10 años, por eso estoy obsesionada con estos temas y me prometí que cuando regresara al país donde tenía un pasaporte y no iban a amenazarme con deportarme por militar, iba a trabajar con los temas migratorios y por eso trabajo con los temas de los migrantes, ¿no? Entonces iba a explicar un poco por qué en Europa, a través de una suma de dispositivos militares, pero sobre todo legales, existe una gradación histórica de la ciudadanía. ¿Quién tiene, diría Ana Arendt, derecho a tener derechos y quién no? Los migrantes no, los extranjeros no. Pero eso no es porque Le Pen sea digamos, un ultraderechista, es porque la democracia liberal dice que solo el nacional del Estado-nación, digamos, porque la ciudadanía es un concepto Estado nacional centrista, 2 puntos, traducción, solo reconoce a su comunidad política. Todo aquel que llegue que no sea parte de la comunidad política es el pretexto para explicar quién sí forma parte de esa comunidad política. El extranjero sirve para definirte como nacional ciudadano con derechos, ¿no? Entonces, ¿es posible la equidad radical en la democracia liberal? Si lo ves desde la ciudadanía como dispositivo legal, no. No, apaguen y vámonos. Si lo ves como un dispositivo semiótico de disputa, sí, porque aquí están las compañeras, ¿no? Y sus luchas. Así que la ciudadanía sí que, bueno, a pesar de esa gradación de ciudadanos que acaba en no ciudadanos, pues las luchas migrantes estratégicamente, por luchas migrantes quiero que se imaginen la gente que se encierra en iglesias en Estados Unidos por el derecho a permanecer, que es el movimiento santuario. Los migrantes que hacen huelga de hambre en las iglesias en España, en Francia, por el derecho a su no expulsión. Las niñas y las mujeres que ponen el cuerpo en los centros de internamiento para refugiados en el sur de Italia, mujeres y niñas italianas, digo, ¿no? Las personas que van al Mediterráneo en barcos a sacar cuerpos vivos, mientras que los estados los esperan muertos y flotando. La red de albergues en este país, que debería de llamarse más bien la red de campos de refugiados, ¿no? En este país tapón. Esas son las luchas migrantes. Y las luchas migrantes sí que creo que reconocen a la ciudadanía, a los debates jurídico-legales de la ciudadanía como un espacio en disputa que hay que ir ganando y que hay que ir engordando ahora no solo para las mujeres, las personas trans, sino también para quienes decidimos por NX de razones movernos del lugar donde nacimos y tenemos la nacionalidad y ir a vivir a otro lugar, ¿no? Entonces, ese es en síntesis, y ya lo hice en la mitad del tiempo, lo que Frantz Fanon, que era un psicoanalista negro
muy luminoso que inauguró un grupo de, digamos, una corriente de pensamiento que se llama la negritud o la escuela de Martinica. Lo que Frantz Fanon llamaba, hablando de los negros en condiciones de esclavitud, zonas del ser y del no ser. Y ahí le voy a pedir a la compañera Victoria si despliega la imagen que traje, porque entonces voy a explicar con esta idea con este caso de los niños migrantes. Es una sola imagen. ¿Por qué hay zonas del ser y zonas del no ser? Las zonas del ser significa el nacional ciudadano con derechos, la zona del no ser significa el migrante, significa el refugiado. Y bueno, con eso empiezo a hablar de esto que llamamos, bueno, que además es una producción. Yo creo, mi hipótesis, porque está aquí Lucía Melgar, a quien yo, digamos, es una de mis tótems, y entonces yo creo que todo lo de las crisis del migrante quiere acabar, mañana va a ir el secretario de Homeland Security a América Central. Yo creo que es una especie de hipermediatización para acabar validando el uso de grilletes en los niños, que ya violaría, o sea, ya es el estado de hiperexcepcionalidad, ¿no? Para que la opinión pública diga, bueno, mejor para que no estén encerrados, está bien, ponle los grilletes, como ya miles de mujeres centroamericanas usan los grilletes. Esta es una imagen gráfica de Frantz Fanon y de nosotras y nosotros. Esa es la fantasía del American Way of Life, la White Family, ¿no? Y este es un nene de los 5,000 que están actualmente detenidos en Estados Unidos y encarcelados en instalaciones del Walmart, que son esas mismas, digamos, esa empresa fue la que expulsó a su mamá y a su papá para salir huyendo de América Central. Yo creo que no hay que dejarnos engañar sobre que son las maras caníbales muy malos los que expulsan a los migrantes. Expulsan a las migrantes los salarios de $40 mensuales por 60 horas semanales que son legales y les hace trabajar Walmart. Walmart es la sede de estas cárceles que les llamamos baby jails improvisadas. Son Walmarts vacíos donde ahora hay miles de niños, ¿no? Yo creo que es una metáfora del neoliberalismo. Esta imagen también representa una cosa que a veces no hacemos ni las feministas, ni los antirracistas, ni las migrantes, que es hacer una economía política de la violencia. Los niños y las niñas migrantes están encarceladas en lo que llamamos la industria del encarcelamiento masivo en Estados Unidos. Están en cárceles subrogadas a terceros, que genera, nosotras trabajamos con el concepto de industria de la migración e industria carcelaria. Los niños están siendo rehenes de ese discurso, además de Trump, ¿no? Me parece muy importante identificar esta crisis y digamos, esta realidad factual, en el sentido de que Trump dijo que iba a construir un muro. Este es el muro. Estas acciones, el hecho de ayer negar el asilo, la entrada de asilados de los países en donde ellos están haciendo la guerra, esto es el muro en acciones, ¿no? Pero además no tiene sucediendo con Trump nada más, está Obama y nosotras somos en México, digamos, la sociedad, los legisladores que dejaron pasar las leyes sin entenderlas o las entendieron y las engordaron de una manera muy siniestra, las que tienen que ver con migración, también somos coproductores de esta situación. Las y los mexicanos, sobre todo su clase política, al permitir el trato que le damos a los migrantes, no solamente a nosotras los mexicanos, ¿no? Porque eso es una fantasía, ¿no? Los mayas son chiapanecos, pero también son guatemaltecos. También somos coproductores de esta situación, de esto que estamos viendo, ¿no? Y somos productores en el sentido, somos coproductores, pero también podemos, hablando para no ponernos tan tristes y, digamos, haciendo honor a las estrategias que ustedes han imaginado como movimiento feminista, como que esta crisis es una ventana también, porque nosotras en las luchas migrantes llevamos cualquier cantidad de años denunciando deportaciones masivas en puertos de entrada de solicitantes de asilo.
deportaciones express, ¿no? El derecho al asilo se engordó, ustedes lo saben porque son de jurídicas, ¿verdad? Y es un tema fundamental. El derecho al asilo se engordó durante la Segunda Guerra Mundial porque era el norte necesitando refugio hacia el sur. Desde que se acabó ese conflicto se ha venido adelgazando el derecho al asilo porque somos el sur despojado, el sur que huye por desplazamiento forzado por el neoextractivismo, el neocolonialismo, el que pide entrar al norte. Y ahí el asilo está siendo, bueno, ya está más que raquítico, se le ven los huesos, ¿no?, al derecho al asilo. Y en ese sentido podríamos atacar los motivos que generan el asilo. Entonces, como para entender esta crisis, esta producción legal de la ilegalidad que construye una retórica para que haya una sociedad continental que permita 40,000 niños encarcelados en México, que están aquí muchos en Iztapalapa, ¿no? Si alguien está indignado por las baby jails, puede tomar el metro y digamos, poner el cuerpo en Iztapalapa, en las agujas, que ahí están los centros de detención. América Central también, esta crisis no ha sido la primera plana de ningún medio en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. No son un tema central sus niños, nuestros niños, ¿no? Ya tengo que ir acabando, pero quiero decir que me parece muy importante hacernos cargo en esta crisis, ¿no? Y hacer un giro semántico, porque se está repitiendo esta lógica de, digamos, este niño tiene una voluntad, diría Rita Segato, es un dispositivo de pedagogía del terror. Si les genera a ustedes un estrujarse en el corazón, imagínense lo que le genera a una familia migrante en situación legal mixta, o sea, el hijo nativo, la mujer, madre, digamos, ilegalizada por las leyes que nos extranjerizan permanentemente. Estas postales de terror puestas en cuerpos de niños son pura pedagogía del terror. Y yo creo que el trabajo que como académicas y feministas tenemos que hacer es hacer un giro semántico y dejar de hablar de políticas de tolerancia cero, porque son todas metáforas militares siempre utilizadas contra el enemigo externo, ¿verdad?, a nosotros. Esto es una guerra total contra los migrantes. Y tan guerra total es que empieza por los más pequeñitos. Y está bien difícil, digamos, buscar agencias en donde hay niños que ni siquiera hablan, ¿no? Pero nosotras sí hablamos, tenemos muchos lenguajes, tenemos mucha experiencia como feministas y podemos proponer un giro semántico, ¿no? Que yo con eso termino, quiero decir, creo que un trabajo que podríamos hacer es, gane quien gane, demandarle que se deroguen las actuales leyes de extranjería, desplazamiento forzado, refugio en México, que no son otra cosa que un vulgar estiramiento del muro fronterizo del norte hacia el sur, que se deroguen las leyes con las que se externalizaron las fronteras. Y por otro lado, demandarle a quien gane la presidencia y quien gane los gobiernos locales a través de estrategias que sean medio jurídicas, medio toma de la calle, como podamos, compañeras, demandar que México regrese a esa tradición medio rara y, digamos, con bemoles, no era un paraíso ser argentino en el México de los 70, pero te mantenías vivo. Entonces, este país ha sido un país refugio, un país santuario para todos los perseguidos, y eso engordó nuestras ideas sobre el mundo. Por ejemplo, con el exilio del franquismo, pues aquí nos contaminamos de discursos bien potentes en la academia y en la política, ¿no? Con el exilio argentino, el exilio chileno, el exilio guatemalteco, tampoco reconocido, que está aquí mi admirada Gladys, de miles de refugiados, se gestaron otras formas de entender el mundo, y Estados Unidos nos ha llevado a ser de un país santuario, un país frontera primero, que es como le dicen los migrantes a este territorio, a lo que hoy somos actualmente, que somos un país tapón. Con los impuestos de todas ustedes
se están pagando cosas peores que las baby jails. Nosotros estamos deportando a 8 de cada 10 personas que intentan huir del terror de los Walmarts, del despojo neoliberal en América Central. Con nuestros impuestos que por otro lado, y paradójicamente, buen número de esos impuestos son pagados con remesas de nuestros y nuestras hermanas que están ilegalizadas, clandestinizadas, viviendo en el terror, y sus hijos e hijas están haciendo crisis de ansiedad y terror en las escuelas de Estados Unidos, porque si a ustedes les interpelan estas imágenes, a la familia, a la diáspora de familias en Estados Unidos, esto es, digamos, el terror total. Entonces yo creo, y con eso termino, que hay que tomar la inteligencia feminista para presionar con luchas radicalmente hospitalarias y antirracistas que realmente sean decretadas y puestas en práctica por el gobierno que viene a diversos niveles. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al periodo de preguntas y respuestas. Vamos a dar un periodo, unas 4 o 5. Solo, por favor, si a quien va dirigida, díganla, alguna persona en particular o a la mesa, nada más, por favor. Gracias. Buenas tardes, agradecerles a todas por estar aquí. Y bueno, también tengo muchas preguntas, pero ahorita la primera para Amarela. Entiendo esto de la migración, pero lo que a mí me alerta es que casi nadie menciona a las personas apátridas, y no sé si saben que México está renuente a rectificar la convención para reducir los casos de apátridas, y por eso ya se le llamó la atención. Y es que considero que, tuve la oportunidad de tener una conversación con alguien en el ACNUR que estuvo presente en la asamblea que tuvo México, en donde se le puso un puntito rojo por eso, y casi nadie lo menciona de las personas que trabajan con migración, no sé por qué, pero bueno. Después, para Gloria, primero felicitarla por su trabajo. Sí, entiendo que tengo, en especial en los casos de salud para las personas trans, creo que es algo muy alarmante, porque tengo varios amigos, amigues trans, que independientemente de, para empezar, la patologización de las personas trans, referencia al caso de VIH, pero además de eso, las personas transexuales que deciden llevar tratamientos hormonales, por ejemplo, en Clínica Condesa no se están dando las medidas pertinentes para asegurar el bienestar de las personas. Tengo varios amigos que tienen también amigos entre la misma comunidad que han tenido muchos problemas por la mala administración de dosis hormonales. Y también, en general, la interseccionalidad, igual en las personas trans, las que deciden hacer un cambio sexogenérico y se inyectan. Algo muy alarmante en la salud también es la inyección de aceites, que deja a varias personas con enfermedades irreversibles, que puede generar, por ejemplo, Palmira, una activista trans, encantadora persona, nos contaba su historia de que no hay servicios pertinentes, nadie le explica bien, terminó perdiendo la movilidad en las piernas por lo mismo de la inyección de aceites. Y quisiera preguntarle a LOL, pero LOL. ¿Qué? ¿LOL? LOL. Es que el nombre está bonito. Para LOL. Es muy interesante su plática acerca de la experiencia que vivió en carne propia y cómo a partir de ello decidió demandar los derechos que no se tendrían por qué demandar, porque es algo que tenemos, ¿no? Nadie tiene la autoridad para quitárnoslos por el hecho de OSIG ni nada. ¿Encontraste muchas trabas en tu lucha por los derechos? Tú ya
sabiendo más o menos por dónde ir, pero entiendo que muchos activistas no tienen esa formación de derecho que tú tienes y aún así, bueno, están intentando luchar, pero entonces, ¿qué trabas se encuentran? Gracias. Sí, buenos días. Sí, acá, por favor, aquí están. Pues yo las felicito, ¿verdad? No solamente es escuchar, sino tomar acción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los académicos después de este congreso? ¿Qué va a hacer precisamente los que tenemos esa situación de cambiar a México cuando llegue López Obrador a la presidencia? ¿Qué vamos a hacer nosotros precisamente desde este ámbito? ¿Por qué? Porque gobernación se ha convertido en nuestro peor enemigo. Para salir del país nos piden en el pasaporte que si somos extemporáneos tengamos que llevar nuestra acta de nacimiento de haber vivido aquí. Se nos niega el pasaporte a los propios mexicanos y si no lo llevamos nos niegan la salida de nuestro territorio. Hay cerca de 20 millones de mexicanos que no tienen acta de nacimiento ni credencial de lector y no son ciudadanos mexicanos viviendo en México, no son extranjeros. Esta sociedad neopanista de ultraderecha PRIAN ya nos tiene acabados, están acabando con el agua, con el aire, con los cerros, con todo. Es necesario terminar con esa situación que nos tiene agobiados a todos. Y yo creo que desde aquí es importante este cambio. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Y es para la mesa, para acabar con este clima de guerra que tenemos actualmente por el PRIAN. Muchas gracias. Bueno, felicitar a las ponentes, ahora sí, y pues ante todo felicitar a Gloria, que pues para nosotras es pues una luminaria, una gran defensora de nuestros derechos. Y pues mi pregunta tiene que ver para Gloria justamente, con la famosa idea actual de la inclusión, ¿no? Hoy en día se habla mucho de la inclusión a nuestra comunidad trans, y esa inclusión que se nos ofrece pues es una inclusión a una estructura heteronormada, a una estructura cisnormada, en la cual nosotras deberíamos, entre comillas, aplaudir que se nos quiera meter en ese cajón en el que viven ustedes, ¿no? Yo quisiera que, Gloria, nos hablaras un poco sobre la autonomía de nuestra comunidad y sobre la lucha por nuestra autonomía sexogenérica. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues principalmente felicitarlas y preguntarle a Gloria si nos podría ampliar un poco más acerca de la rectificación de acta de nacimiento, porque yo he escuchado en algunos foros que benefició en cuanto al costo, en cuanto a la agilidad del trámite, pero perjudicó en el sentido de que hay muchas entidades, por ejemplo, la UNAM, el POLI, que no han querido cambiar los títulos profesionales con el nombre de la persona trans y que hay algunos estados de la República que tampoco reconocen por ser emitida por un juez de registro civil, no están haciendo reconocimiento en otras entidades del país, en escuelas y en otras instituciones. Y preguntarle también a Marela si nos puedes ampliar un poco efectivamente acerca de los centros, yo digo, de detención y de terror migratorios que hay aquí en México, porque tengo conocimiento que a los niños igual se les separa. A niños que vienen en grupo o en familia, si tienen más de 9 años, se los mandan con los adultos y eso se me hace muy grave, muy delicado, no sé si nos pudieras ampliar. Y finalmente a Lolkin preguntarle qué avances hay, si ya hay algunas iniciativas para ajustar el marco normativo legal en todos los aspectos respecto al matrimonio igualitario. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Con esto cerramos al menos esta primera parte para que contesten. Gracias. Buenas tardes, felicidades por sus ponencias y voy a meter aquí un poquito de una cuestión que por mi ignorancia quizás la estoy poniendo a la mesa y quisiera que me dijeran si no es una manera de estar evadiendo responsabilidad del país cuando el Estado se debe de ocupar de todas esas personas y que no estamos haciendo mucho. O sea, queremos que nos solucionen allá y hablamos de migrantes y yo creo que es amarillismo en el sentido de estar poniendo al niño que llora, estar haciendo todos estos tipos de situaciones que no estamos lejos de eso, de que no debe de ser admitido. Sin embargo, ¿qué está haciendo México para solucionar que la gente no se vaya a buscar una mejor vida?
que yo creo que eso nos corresponde a nosotros, no a ellos solucionarnos las cosas. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué estamos haciendo? Muy bien, muchas gracias. Aquí la última pregunta. Gracias. Es importante para mí decirles que las admiro por esa forma que tiene cada una de luchar tanto por los ideales y defender la cuestión de derechos humanos en general. Bien sabemos que desde la niñez parte la proyección que se tiene para ser un buen ser humano sin los prejuicios. Me gustaría saber de cada una ¿cuál sería la frase de impacto que pudieran darle a un niño para que siguiera luchando, ¿no? Sin miedo, sin aterrarse por ser juzgado, sin impactarse con esos prejuicios? Gracias y felicidades. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quisiera responder en el orden de las exposiciones? Por favor. Bueno, son varios. Está bien, está bien, gracias. ¿Era yo? Está bien, sí. Perfecto. Sí, en orden más o menos de las preguntas. Mira, el problema que hay con la Clínica Condesa. Desde el 2008 se reformó la Ley de Salud, poniendo como atribuciones de la Secretaría de Salud los tratamientos, ¿no? Ha habido una resistencia constante del gobierno de la Ciudad de México o del Distrito Federal en aquel momento, y esto parte de la propia transfobia estructural del exsecretario Armando Webb. Nos reunimos varias veces con él y él seguía diciendo que la salud trans tenía que estar dentro del programa de VIH. Los tratamientos hormonales de las personas trans no están siendo llevados porque la propia Clínica Condesa carece incluso de normativas para poder abordar esta temática. Se sigue viendo desde la perspectiva de un problema de salud y no desde la visión original que era el bienestar físico, social y mental de la persona, que es lo que aparece en la OMS. ¿Qué sucede? Un proceso de terapia de reemplazo hormonal lleva varias fases. No nada más es cuestión de que te sientas y te doy la hormona que me pidas y ya. Esto curiosamente nos lleva al acercamiento que hemos tenido en las organizaciones feministas con el equipo de Claudia Sheinbaum, para que primero se cree la primera clínica de especialidades de salud para las personas trans desde la perspectiva del bienestar físico, social y mental de la persona por un lado, pero por otro lado que esto se cree dentro de un programa general de salud de personas trans, un programa integral de salud, que se transversalice a todas las estructuras de salud pública y que tenga que ver también con contenidos feministas, porque muchas veces las personas trans se ponen hormonas con un intento de pegarse lo más posible al estereotipo de género que nos presentan los medios, ¿no? Por ejemplo, algunas tienen la idea absurda de que metiéndose muchas hormonas les van a salir senos, les van a salir cadera, les van a salir vellos, bigote y todo eso. Las hormonas lo único que hacen es que replican el cuerpo genético de la madre o el padre que estén más cercanos a ti, ¿no? Entonces, lo primero que estamos nosotros diciendo es que tiene que haber una salud con dignidad, en el cual a la persona trans se le explique la realidad de hasta dónde se va a llevar el proceso hormonal, por un lado, y por otro lado, que se le dé consultoría y consejería. El tema de Paulina Botti, que es de la que me imagino que la que se refieren, Palmira ha enfrentado lo que hemos enfrentado algunas personas que hemos pasado por trabajo sexual. El cuerpo se vuelve una herramienta de trabajo. Entonces hay que feminizarlo lo más que se puede, porque si no, no consigues clientes, digamos. Esto es algo espantoso, pero ahí es a donde nos lleva precisamente la precarización que sigue existiendo en este gobierno. Por ejemplo, nunca se abrió un programa de empleo para personas trans en base a nuestras habilidades o a nuestros estudios o todo esto, ¿no? Cuando estuve en el CENSIDA con el doctor Jorge Saavedra, estuvimos trabajando en un proyecto que era una especie de crear una red hospitalaria para atender a personas trans con problemas vinculados con el VIH, que aquí puede ser una persona trans que se inyecta adyuvantes y que genera un proceso necrótico, y aparte vive con VIH, y aparte está tomando hormonas que son incompatibles con algunos procesos antirretrovirales, pero desgraciadamente el doctor Saavedra dejó el CENSIDA
sabemos que hubo presiones del gobierno de Calderón y pusieron a un señor Isasola con una visión muy homonormada, que el tema trans, pues como muchos gays no les gusta. Yo me salí en ese momento y otras personas y el proyecto se quedó ahí. Pero vamos a retomarlo, está dentro de esta propuesta que estamos haciendo y que originalmente estaba en la reforma del artículo 24 en 2008, pero que la siguiente legislatura ignoró, porque también nos barrieron en la siguiente legislatura y no se les dio seguimiento. Entonces, ahorita con el próximo Congreso lo vamos a ver en leyes secundarias. Por otro punto, la cuestión de los documentos que dices. Aquí tenemos una cuestión, las leyes no son retroactivas, pero en este caso no es una ley, es una reforma. Por lo tanto, hemos visto que universidades de la Ciudad de México sí pueden hacer esto y lo han hecho. Tenemos casos de personas trans que han rectificado sus actas de estudios, por ejemplo, en la UNAM, en el POLI, en la UAM y la UACM. De hecho, la UACM tiene un proyecto especial para esto. El problema tiene que ver en esto. Cada registro civil tiene su autonomía en cada estado y no son compatibles. No hay un sistema nacional. Entonces, la reforma que se hace al artículo tal de la Ciudad de México no es compatible con el siguiente registro civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguien lee a detalle la reforma del 2014, se habla de personas que vivimos en la Ciudad de México o fuera de otros estados, o que nacimos o que vivimos fuera de otros estados, ¿no? Entonces, si una persona tiene su acta de nacimiento en otra entidad, no puede su estado necesariamente aceptarla. Tiene que entrar en la voluntad de un juez o vía amparo, ¿no? Por eso hemos estado peleando, porque en cada estado se generen también reformas. Ya se ha logrado en Michoacán, ya se ha logrado en Nayarit, y curiosamente aquí volvemos a ver cómo desde sociedad civil enfrentamos los problemas de los partidos políticos que nos obstaculizan. El caso de Nayarit, voy a tratar de ser muy breve para que mis compañeras puedan responder. Nada más te pongo dos ejemplos. Segundo, el caso de Nayarit, sociedad civil impulsó la reforma, grupos feministas y grupos trans la presentaron en el Congreso local, el PRD se metió, la Secretaría de Diversidad Sexual del PRD, el subsecretario nacional Manuel Oropesa fue a agredir a las compañeras feministas cisgénero, quiso robarse la iniciativa, tuvimos que ir compañeras de aquí de México a reescribirla junto con ellas para legitimarlas, y aún así el día que se aprobó, el PRD sacó un comunicado donde decía que era gracias a Manuel Oropesa. Y para terminar de negar, y aquí la compañera Lorquín lo sabe porque ella lo vivió de cerca, el secretario nacional y subsecretario nacional del PRD que están bloqueando esto nos llaman peluqueras y prostitutas. ¿No es así? El propio secretario Antonio Medina se refirió, ella fue testiga, a nosotras como peluqueras y prostitutas. Eso es lo que está ofertando el PRD. ¿Cómo nosotras podemos impulsar nuestros procesos de documentos? Bueno, tenemos como obstáculo un partido político que nos ve de esta manera. Y ya por último te digo, estamos viendo también la manera de lograr actualizar documentos a través del Ceneval, por ejemplo. Te pongo mi caso, yo tengo estudios de posgrado con la Universidad de La Habana en Cuba. No puede haber, no hay incompatibilidad como para hacer este rescate. Me saldría carísimo. Tengo más de 25 años trabajando en los medios de comunicación. De hecho, yo cubrí la huelga de la UNAM para Notimex, imagínense hace cuánto tiempo. Me tocó cuando el MOSH era otro MOSH. Y finalmente, estamos viendo que tenemos que buscar otras medidas, ¿no? Un caso histórico que a mí me da mucho orgullo, cuando estudié aquí en Jurídicas en la UNAM, el doctor Valadez era el director. Y cuando el doctor Valadez se enteró que tenía un estudiante trans, inmediatamente dio la instrucción de que mi certificado de estudio saliera con mi nombre social. Eso fue en 2005, antes de que el CONAPRED existiera. Y lo hizo junto con don Gilberto Rincón Gallardo en un acto de no discriminación. Me acuerdo que lo que dijo el doctor Valadez inmediatamente fue: Jurídicas en la UNAM no puede ser la cuna de la discriminación. Y ahorita tengo que ahora sí, digamos, actualizar mi documento aquí en Jurídicas en la UNAM, pero creo que Jurídicas, con ese incidente del 2005, puso un precedente que debería incluso de radiarse a otras partes, ¿no? Y por último, la compañera Coral, el tema de la autonomía trans.
las leyes tienen que avanzar. Está el principio de la progresividad y la no regresividad de los derechos humanos. Ya está el acceso a la identidad. Nosotras mismas también tenemos que empezar a hacer autocrítica al interior de nuestras propias colectivas y empezar a generar nuevas visiones. Porque por un lado, tenemos vinculaciones fuertes con el feminismo que nos ha permitido llevar las 3 Ts. Por otro lado, hay también discursos que también tienen que tener cabida en estos intentos de avance, como viene siendo nuevas estructuras de relaciones familiares. Hay quienes dicen que es el momento de evolucionar sociedades de convivencia a nuevos derechos y que sean figuras paralelas con el matrimonio, y eso muchas personas trans lo están pidiendo. La generación del género neutro, el reconocimiento del género neutro que está en otros países, que también debería de verse en la Ciudad de México, que tendremos que impulsarlo desde las 3 Ts, y por ahí me seguiré yendo, pero no es el show de Gloria. Le dejo el micrófono a mis compañeras. Gracias. Adelante. Bueno, ejercer derechos, ¿cuáles son las trabas que he tenido? La realidad es que yo no soy abogada. A mí las lecturas que disfruto son la historia, los movimientos sociales, la psicología, las plantas, botánica, etcétera. Sin embargo, con esto, la realidad es que me tuve que enfrentar a aprender a leer las leyes, ¿no? Las iniciativas. Y es una resolución por disposición. ¿Qué es eso? O sea, ¿dónde me lo pongo? ¿No? Tú tienes el derecho a la igualdad, sí, pero no me dejan pasar, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, trabas ha habido, porque además el grueso de la sociedad, la realidad es que no sabemos de derecho, no sabemos interpretar los derechos. Entonces, ejercemos los derechos, permítanme la simpleza, de oídas, ¿no? Y entonces, de oídas, alguien te dice, ve a este lugar, lleva estos documentos y ya está. Y tú te presentas en una escuela un día tal, con estos documentos y te matriculas. Y punto. ¿Cuál es el tránsito? Pues en la mayoría de los casos es simple. Se complica cuando la gente de los márgenes, la gente que hemos sido excluida, pues se nos ocurre tratar de vivir con dignidad. Ahí sí, qué necedad la nuestra, ¿no? Al rato vamos a querer que nos traten como personas. Qué necedad, que es un poco el ejemplo de Marichuy, ¿no? O sea, cómo Marichuy se atrevió a intentar ser candidata presidencial en un México misógino, racista, clasista, en donde el sistema de partidos está pensado bajo otra lógica, ¿no? Y ella se atreve, siendo indígena, de los márgenes, representarnos como sociedad. No, perdón. Eso ya es un exceso, ¿no? Y eso es lo que nos plantean en las ventanillas. Entonces, ha sido muy complicado porque la realidad es que es ofensivo lo que digo, pero es real. Hemos tenido que ser laboratorios con pies. Y entonces intentar cada vez ir en una fórmula distinta al Seguro Social, a ingresar los documentos, pero a ver, ahora tú inténtalo allá en Chiapas. Pegó, ay, qué bueno. Entonces, ahora te toca a ti en Jalisco, ¿no? Y así tener que ir haciéndolo hasta que de pronto llega una negativa y bueno, ¿cómo preparamos una ruta que resuelva eso, ¿no? ¿Ante qué instancias, con qué organizaciones, etcétera? Entonces, no es un tema tan simple. La realidad es que el proceso de matrimonio fue un proceso muy rápido en Ciudad de México
Y digo muy rápido porque la ingresamos, la iniciativa, en septiembre y para diciembre estaba siendo aprobada, ¿no? Tuvo que pasar 2 veces por dictaminación porque la primera vez la invalidaron, estas vaciladas de quienes legislan, ¿no? Y la invalidaron y tuvimos que dictaminarla nuevamente. Pero en comparación con Argentina, con España, han sido allá procesos de años, ¿no? Entonces aquí relativamente fue rápido en términos de aprobación, sin embargo, en el tránsito mucha gente quedó sin derechos, ¿no? Muchas parejas, muchas personas. Y bajo esta lógica, algunas de las trabas que yo te diría personalmente experimenté, bueno, pues una muy simple, que fue justo la de el IMSS. Yo trabajo para una empresa, cotizo ante el IMSS, tampoco es que me hagan ningún favor, ¿no? Pago las cuotas, me las descuentan, ni siquiera me preguntan, me las descuentan y ya está. Y entonces reuní los requisitos, fui a una ventanilla con mi esposa en abril de 2010, o sea, recién entrando en vigor el matrimonio, y entonces nos recibieron en una ventanilla así, con una gran sonrisa. Ah, sí, nos tomaron los documentos, así nos pusimos nerviosas y dijimos, ¿a poco si nos va? No, ¿sí? Permítame, por favor, le recibo tal. Lo pasaron de un escritorio a otro, se empezaron a llamar. Sí, yo sé que es su derecho, permítame, por favor. Total, subieron el documento a la dirección, la bajaron y nos dijeron, ¿puede venir mañana por su documento? Ay, por supuesto que sí. ¿De veras? Bueno, fuimos al día siguiente, claro que no. O sea, por supuesto que no. Nos dijeron, a ver, que te enteres, no te puedo dar el derecho, no te puedo reconocer por una razón muy simple, porque el sistema de cómputo es inteligente. O sea, es tan inteligente que discrimina. Y entonces, si yo pongo derechohabiente, el nombre de una mujer, beneficiaria, el nombre de otra mujer, ¡pum!, colapsa y me lo rebota. Como si además mi nombre, o sea, Lolkin, pues no sabes si es chino, japonés, un hombre, una mujer, si estornudé, no tienes idea, ¿no? ¿Cómo me dices eso? Bueno, eso, que ahora lo cuento con tal simpatía, la realidad es que nos llevó meses. Es abril, mayo, junio, julio. En agosto nos llegó la negativa. 4 meses. Y en agosto les pongo rápidamente el contexto. Nos llega la negativa luego de haber tenido una reunión con Daniel Caram, que era el director del IMSS. En esa reunión nos dijo, le dijimos, Daniel, tú sabes que es nuestro derecho. Sí, pero tengo indicaciones del presidente de no facilitarles el proceso. No facilitarles el proceso. Lo más que logramos acordar en esa reunión es que nos diera la negativa por escrito. Le dijimos, te vamos a ganar, yo lo sé, no les puedo facilitar el proceso. Entonces nos entrega en agosto la negativa y tuvimos que interponer un amparo. Amparo que fue resuelto a favor en noviembre. 21 de noviembre. Ese amparo pasó por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, CONAPRED, Gobernación, Presidencia de la República, y entonces todos responden y finalmente nos otorgan el amparo. Había que esperar 15 días para que yo pudiera registrar a Judith, y en esos 15 días interpone un recurso de revisión el presidente de la República de mi país, Felipe Calderón, firmado de puño y letra y en convenio con Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social de mi país. 2 instituciones, o sea, Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo, volcada en contra de una persona.
¿En verdad esa es la prioridad de nuestro país? No estaban buscando al Chapo. No estaban pensando en cómo acabar con la pobreza. No, estaban pensando cómo regatearle los derechos a una persona que ya había pagado por ese servicio. Finalmente, cuando vieron la magnitud de esto y que el tema sería elevado a la Suprema Corte de Justicia, decidieron desistirse. Pero nos hizo avanzar y fue hasta finales de enero del siguiente año cuando se garantizó el amparo y pudo entrar. De ahí derivó una queja que duró mucho más tiempo ante CONAPRED y que finalmente CONAPRED emite esta resolución por disposición diciendo, a ver, espérate, este no es el caso de Loli y de Judith, no es el caso de Javier y de Carlos, es el caso de cualquier pareja que llegue en cualquier lugar de la República y que no les hagas pasar por esto. Y finalmente tuvieron que acatarlo, pero el IMSS actualmente sigue negando el derecho a la pensión de viudez. Y hay 6 casos ahí atorados que se resisten y que están justamente en la mesa de CONAPRED próximos a salir en una resolución por disposición. Disculpen lo extenso de la respuesta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Esta es una escuela que está formando nuevas generaciones de abogadas y de abogados. La realidad es que a mí me parece muy interesante que a veces solamente pasamos el texto, ¿no? Campo algodonero, o sea, las grandes jurisprudencias de nuestro país. Y a veces a las abogadas y a los abogados les despojamos de este sentido de humanidad, no alcanzan a veces a ver que atrás de estos derechos hay historias que merecen ser resueltas de manera pronta, de manera expedita, que a veces esas historias no pueden esperar procesos largos y mucho menos estar sujetos a la interpretación moral o religiosa de quienes aplican la ley. Entonces, ¿qué necesitamos? Evidentemente formar bajo estos nuevos criterios a las nuevas generaciones para que entendamos que estamos viviendo realidades totalmente distintas, que nadie puede en este momento interpretar el Código Civil con base en los años 30, en los años 60, es otra sociedad en la que vivimos. ¿Cuáles son estos avances del marco normativo? Bueno, esto que ya les comentaba, ¿no? Hemos podido avanzar. Hay un caso muy lindo, una pareja vino de Coahuila a contraer matrimonio a la Ciudad de México, una pareja de lesbianas, regresa a Coahuila, se embarazan, son mamás y cuando intentan registrar a la bebé, allá les es negado. Y entonces, desesperadas, porque tenían que… La mamá gestante, la mamá no biológica cotizaba ante el IMSS y entonces quería darle el seguro social a su esposa y a su hija y esto no les permitía. Entonces me llaman para decirme, oye Lol, ¿cómo podemos ir a Ciudad de México para registrar a la bebé? Para mí fue muy simple responder, bueno, pues aquí lo tenemos todo previsto. Si tienes para hacer el viaje y quieres darte la vueltecita, pues vente para acá, pero si no, hazlo en tu estado, que ahí justamente están las condiciones dadas con tu acta de matrimonio para hacerlo allá. No sabía ella que eso era posible. Y es tan absurdo como creer que una pareja de un hombre y una mujer que se casa en Jalisco y migra a Oaxaca, pues allá llegan divorciados, ¿no? Porque son entidades distintas. No, pues claro que no, ¿no? Los efectos en un sentido y en otro aplican en toda la República. Tuvimos que promover que se reconociera este derecho y la bebé Natalia finalmente fue registrada, es la primer bebé fuera de Ciudad de México que fue registrada por 2 mamás. Eso siente un precedente para otros estados de la República. ¿Qué vamos
vamos a hacer con la migración? Pues sí, nos ofende, nos lastima, nos lacera, como si esta no fuera una ciudad que se ha conformado por la migración, ¿no? Como si esta no fuera una ciudad que se enriquece con la gente que migra, ¿no? Mientras se dieron a conocer los audios de estas niñas y niños en los centros de detención, pues Videgaray hablaba del fútbol, ¿no? Y de lo bien que debía irle a la selección. Y esa indignación que pudimos constatar en las redes sociales, la verdad es que a mí me parecía, o sea, aquello es totalmente indignante, tan indignante como lo que sucede cuando a dos mamás en cualquier lugar del país les niegan el derecho a proteger, a dar derechos y las obliga también a dar toda la protección a sus hijas o a sus hijos. Es así de indignante cuando te cierran la puerta y voltean hacia otro lado diciendo que le llamen de otra forma. O sea, no estoy en contra tuya, ¿viste? No soy homofóbica, no soy lesbofóbica, no soy transfóbica, solo no te voy a reconocer derechos. Solo eso. Pero no te deseo ningún mal, no te quiero reducir ningún derecho, no, pues es que no tengo ninguno, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos enfrentando a esta sociedad? ¿Y cuál sería la frase para las niñas y los niños? Hace muchos años me preguntaba a una señora si no me daba vergüenza que los niños y las niñas me vieran en la calle dándole un beso a mi esposa. Y yo decía, no me da vergüenza. Me daría mucha vergüenza estar insultando e increpando a alguien, ¿no? Me parece que el amor no tiene por qué esconderse, el amor es para presumirse en nuestra sociedad. Y lo que yo le diría a esas niñas, a esos niños es que caminen sobre sus propios pies y que construyan sus sueños. Gracias. Yo además te agradezco. ¿Cómo te llamas, compañera? Coral. Yo te agradecería mucho, yo te voy a devolver la pregunta, porque yo eso le digo a mis niñas y a mis niños, yo soy heteroanacrónica, ¿no? Porque crecí en un mundo heteronormado. Pero me encantaría que mis hijos y mis hijas se plantearan el desafío tan anticapitalista que te planteas tú, de cómo habitar un mundo y un cuerpo sin no solo seguir las normas, digamos, heteroanacrónicas, sino sino que la pertenencia sea adscribirte a esos modelos de consumo que conllevan violencia. Es decir, yo le diría a los niños, habita tus sueños y no sé qué, y júntate con otros, ¿no? Para romper los mitos que te van a aprisionar. No sé, me fascinó tu pregunta. Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con la pregunta de la compañera de hasta allá atrás. Muchas gracias por las preguntas a todas. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Pues lo que hemos venido haciendo, ¿no? Que es, hay un discurso como, lo digo esto con todo respeto en este auditorio de juristas, ¿no? Pero también un poco para responder a la pregunta sobre la normativa sobre los apátridas. Hay un discurso liminal de buenismo, derecho humanista, en el derecho internacional, que se contrasta con la cruda realidad necropolítica mexicana, ¿no? Digamos, tú preguntas a la Colombia es un castillo lleno de pasillos luminosamente, jurídicamente bien construidos. Mira lo que acaba de pasar. O sea, la derecha no deja pasar el alto a la guerra, ¿no? Y tienen un aparato legal derecho humanista producto también de esa guerra. Entonces, pero hay que pelearle por todo. Hay que pelear contra el capitalismo y el American Way of Life, el American Dream, deshacerlo en nuestro cuerpo y nuestro deseo. Hay
hay que pelear en la ONU para que México suscriba lo de los apátridas, para que los gringos no se vayan del Consejo de Derechos Humanos. Hay que pelear estratégicamente en las cámaras. Que yo ahí digo, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que Jurídicas tiene un papel fundamental. Fíjense que las campañas políticas hubo, cosas que nos van a dar para clips y memes en relación a los derechos de equidad de género para el resto del sexenio. Ustedes busquen sobre migración. Solo hay silencio, compañeras. Es decir, ni siquiera hay un discurso conservador. Hay una total ignorancia de la clase política sobre los derechos de los niños, las niñas, las mujeres y los hombres migrantes. Lo cual, ahora que digamos estamos en estos 4 días de optimismo, a ver cómo amanecemos el lunes, porque yo creo que esto no lo van a dejar pasar, pero es una ventana de oportunidad, porque si los legisladores no tienen ni idea y hay mucha inteligencia social para dar un giro hospitalario a lo que en materia de migración, solo se trata de puentear la sabiduría social hacia esos vacíos totales de la clase política, ¿no? O sea, 2 puntos. Yo creo que a los juristas y a las profas y los profes nos toca hacer un ejercicio de interpretación sobre los saberes y hacer, digamos, ya vigentes serían buenas prácticas, ¿verdad?, de cómo se reciben migrantes, de cómo se evita desplazamiento forzado, que tiene que ver con tramas comunitarias de anticapitalismo, aunque suene muy trasnochado, ¿verdad? Y tiene que ver con ser capaces de traducir prácticas de acogida y hospitalidad radical en leyes para un gobierno en el cual el tema de la migración no está en la agenda. Hicieron un desayuno con líderes migrantes del FIOP, compañeros, o sea, la gente que organizó la huelga de la fresa en San Quintín, y mandaron al funcionario más bajo de las campañas, que por supuesto, pobrecitos compañeros, no tenían ni idea de las preguntas de los dirigentes de la Alianza por las Américas, que son toda la diáspora norteamericana, mexicana en Estados Unidos, y el FIOP. No le supieron responder, pero básicamente, y les respondían puras, decían, vamos a poner una fiscalía en Estados Unidos. Y entonces los migrantes decían, no puedes, porque está más allá del Estado-Nación. Y el otro pobre tomaba nota, ¿no? O sea, si aquí hay si en el tema de género hay claras peligros de derechización, en el tema de migrantes hay silencio, omisión e ignorancia. Entonces podemos decir mucho, ¿no? Y yo voy a terminar diciendo, me gustó mucho tu pregunta, yo creo que al revés, la gente que trabaja con infancia te dice siempre, ponte del otro lado. Yo creo que hay que pensar que hay que tener siempre claro que lo nuevo, compañeras, no son las migraciones. Esa configura que yo sea de este color, lo nuevo son las políticas de gobernar las fronteras, ¿no? Entonces, nosotras, los migrantes, no somos novedosos. Lo novedoso es la manera como desobedecemos esas leyes. Y yo creo que los niños y las niñas, ¿no?, al contrario de qué le podemos decir a los niños y las niñas, están estas postales de terror. Pero si una trabaja con niños y niñas, sobre todo indígenas, fíjate, de Guatemala, indígenas migrantes guatemaltecos, te das cuenta que ellos no tienen ese discurso como el nuestro, que sí, la agencia pero hacen un radical ejercicio del derecho a la vida. Yo creo a una vida vivible, ¿no? Y dicen, yo creo que la manera en como los niños y las niñas que han sobrevivido a esta guerra habitan el mundo, en realidad tendría que inspirarnos a nosotras, las agobiadas adultas, por este pinche mundo heteroanacrónico tan opresivo, ¿no?, y tan desesperante. Muchas gracias. Pues yo me voy a permitir compartir mi frase de impacto que dices para los niños de hoy. Como padre y académico que soy, le diría, respeta y dialoga con respeto. Como en esta mesa lo hemos todos practicado. Muchas gracias.
Gracias a ustedes también.